Una bolsa de aire debe tener la capacidad de desplegarse en milisegundos desde el impacto de la colisión inicial. Es por ello por lo que el tiempo juega un papel primordial en la capacidad que tiene para salvar vidas. Uno de los componentes del sistema de la bolsa de aire es un sensor que puede detectar colisiones frontales y actuar inmediatamente para desplegar la bolsa. Entre los sensores, el más común de ellos es una bola de acero que se desliza dentro de un agujero liso, la cual se mantiene en su lugar mediante un imán que impide el movimiento de la bola cuando el automóvil se conduce sobre baches. Sin embargo, cuando el automóvil desacelera rápidamente, la bola de acero se mueve bruscamente hacia adelante, provocando que se encienda un circuito eléctrico, iniciando así el inflado de la bolsa de aire. Una vez que el circuito eléctrico fue encendido por el sensor de la bolsa de aire, se enciende un gránulo de ácido de sodio. De esta forma se produce una reacción muy rápida que genera nitrógeno gaseoso. Este gas llena la bolsa, la cual está hecha de materiales como nylon o poliamida a velocidades de 67 a 11 metros por segundo. Todo este proceso, desde el impacto inicial del choque hasta la inflación total de la bolsa de aire, únicamente tarda unos 40 milisegundos. Dentro de la bolsa de aire hay un generador de gas que contiene una mezcla de ácido de sodio, nitrato de potasio y óxido de silicio. Al momento de que el automóvil sufre un choque, una serie de 3 reacciones químicas ocurren dentro del generador de gas, produciendo nitrógeno gaseoso para llenar la bolsa de aire y convertir el ácido de sodio, que es altamente tóxico, a vidrio inofensivo. Una vez que se conocen las reacciones que ocurren en la bolsa de aire, ¿cómo se puede calcular la cantidad de sustancias que se requieren para producir la cantidad de gas necesario para inflar una bolsa de aire? De acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte, las bolsas de aire logran alcanzar un volumen de 60 litros cuando se expanden. No obstante, pueden existir variaciones sujetas a cada fabricante y están relacionadas al diseño del automóvil. Ahora bien, considerando la ley de gases ideales, denotada por, es decir, la presión multiplicada por el volumen es igual a la multiplicación del número de moles por una constante previamente establecida por la temperatura del gas. Con los datos proporcionados, es posible calcular los moles de nitrógeno diatómico necesarios para llenar la bolsa a temperatura y presión dadas. Por ello, despejando la variable n, que representa el número de moles, se tiene que el número de moles es igual a la presión por el volumen dividido entre la constante por la temperatura. Posteriormente, al reemplazar las variables con los valores reales, se tiene que así resulta un valor de 2.46 moles de nitrógeno diatómico. De acuerdo con la reacción principal, se sabe que por cada 2 moles de ácido de sodio se producen 3 de nitrógeno diatómico. Entonces, ¿cuántos se requieren para 2.46 moles? Al realizar las operaciones pertinentes, se obtiene que el valor es de 1.64 moles. Por otra parte, el peso molecular de la ácida de sodio se obtiene al sumar el peso molecular del sodio más el peso molecular del nitrógeno multiplicado por 3. De esta forma resulta 65 gramos por mol. Después, con este resultado, se puede calcular la cantidad en gramos necesaria para llenar la bolsa. Se sabe que el número de moles es igual a peso entre el peso molecular, por lo que al despejar el peso de la ecuación, se obtiene que resulta de la multiplicación entre el número de moles y el peso molecular. Finalmente, al sustituir los valores en la ecuación determinada para peso, se obtiene que para llenar la bolsa de 60 litros a 25 grados y 1.0059 atmósferas de presión, se requieren 106 gramos de ácido de sodio. En experimentos como los realizados por Joule
La energía que se agrega a un fluido en forma de trabajo se conoce como energía interna, es decir, no contempla las energías cinéticas y potenciales asociadas a una sustancia a causa de su movimiento o a su posición macroscópica. Estas últimas se consideran formas externas de energía. Por su parte, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Ahora bien, si la frontera de un sistema imposibilita la transferencia de materia entre éste y sus alrededores, se dice que es un sistema cerrado. En ese caso, todo intercambio de energía entre un sistema cerrado y sus alrededores equivaldrá a la energía neta transferida hacia o desde ellos en forma de calor o trabajo, de acuerdo al libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, escrito por Smith, Van Ness y Abbott. Esto puede ser expresado matemáticamente partiendo de que el cambio de energía interna es igual a la suma del calor y el trabajo. Tomando en cuenta que el trabajo se define como la presión por el cambio de volumen, llegamos a la ecuación donde el calor es igual a la suma del cambio de energía interna y la presión multiplicada por el cambio de volumen. De acuerdo a Averill y Eldredge, el calor y el trabajo no son funciones de estado, puesto que su valor depende del tipo de transformación que experimenta un sistema desde su estado inicial a su estado final. Pero la energía interna, la presión y el volumen sí lo son. Así surge el concepto de entalpía, una función de estado medida en joules. No obstante, se debe considerar que los valores absolutos de entalpía no son medibles, más bien solo se pueden obtener cambios de esta, de acuerdo al libro de Iwase, First, Second and Third Laws of Thermochemistry. Matemáticamente quedaría expresado de la siguiente forma, donde n significa número de moles. De acuerdo con lo anterior, considerando la bolsa de aire como un sistema cerrado a presión constante, es preciso calcular la energía que es absorbida o liberada mediante el cambio de entropía para la reacción de ácida de sodio. Se sustituyen los valores recuperados de datos termodinámicos de la UNAM. Posteriormente, al realizar las operaciones pertinentes, se obtiene como resultado menos 43.4 kJ de energía liberada. Ahora hablemos desde otra perspectiva. ¿Qué precauciones hay que tener con los reactivos utilizados y los productos generados en las reacciones que se llevan en las bolsas de aire? En general, la ácida de sodio es un compuesto muy peligroso que debe tratarse adecuadamente y en pequeñas cantidades. En sistemas abiertos se evita el contacto con ácidos o metales pesados, ya que ocasiona una liberación descontrolada de gases tóxicos e incluso puede llegar a explotar. Por otro lado, es una sustancia muy tóxica para las especies marítimas, por lo tanto tiene que haber una eliminación adecuada. Una bolsa de aire libera nitrógeno gaseoso y sodio metálico. El primero es necesario para ocupar el volumen de la bolsa y no es peligroso dentro de esta. Sin embargo, si llega a escapar y entra en contacto, va a formar un compuesto contaminante, el óxido de nitrógeno. Por otro lado, el sodio supone un gran peligro para la salud en caso de contacto cutáneo y si llega a entrar en contacto con el agua se descompone violentamente al grado de explotar. Por lo tanto, el sodio contenido debe ser tratado con nitrato de potasio en polvo para obtener óxido de potasio y óxido de sodio como sólidos y más nitrógeno. En sí, el reactivo del nitrato de potasio ocasiona daños a la salud poco graves cuando está en contacto cutáneo o respiratorio, como irritación en la piel, en los pulmones y en la membrana. No obstante, los productos que genera sí son peligrosos. Por un lado, el óxido de potasio es el óxido más simple, un compuesto altamente reactivo y raramente encontrado. La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y las vías respiratorias, así que también causa edema pulmonar. Por otro lado, el óxido de sodio es un compuesto estable no inflamable, pero puede reaccionar violentamente con ácidos y con el agua e incrementar la combustión de otras sustancias. Asimismo, ninguno de estos representa un impacto negativo para el medio ambiente. Por último, se agrega dióxido de silicio para transformar estos óxidos en polvos de silicato de potasio y silicato sódico, respectivamente. Y así, dichos productos son residuos no peligrosos y de fácil transportación que no tienen efectos en los sistemas ni en la vida humana. Aunado a esto, a pesar que la primera reacción de la ácida de sodio es espontánea a temperatura ambiente, se debe alcanzar los 300 grados para acelerar esta reacción. Este aumento de temperatura no es tan drástico para modificar el estado de la materia de otras reacciones, que si esto pasara habría un mayor riesgo de fallido.
Para que una bolsa de aire sea realmente efectiva, debe detonarse a más de 200 km por hora, entre 15 y 20 milisegundos después del choque, para que la cabeza del conductor entre en contacto en el momento que el airbag se está desinflando. Es muy importante que el conductor esté usando un cinturón de seguridad para que los cálculos se encajen y aumenten las probabilidades de reducir los riesgos del accidente. Como se debe generar una cierta cantidad de gas de forma inmediata, se utiliza el compuesto sólido ácida de sodio, que se establece en condiciones normales, pero cuando alcanza una temperatura superior a 277 grados Celsius se descompone abruptamente. Esta reacción libera el dinitrógeno en forma gaseosa, el cual infla la bolsa de aire, y sodio en estructura sólida. Sin embargo, como este último es inestable y muy volátil con el agua, reacciona con el nitrato de potasio para convertirse en un óxido alcalino y con el dióxido de silicio para formar una mezcla de silicatos alcalinos. Para controlar el fenómeno es necesario conocer las cantidades de reactivos y productos de la reacción para controlar dicho sistema. De esta manera, la estequiometría es necesaria para conocer las cantidades exactas que requiere cada reacción. La química permite el desarrollo de la calidad de vida humana. Las leyes de los gases y los cálculos estequiométricos permiten que las bolsas de aire salven muchas vidas diariamente. Esta tecnología ha venido a revolucionar la seguridad dentro de los automóviles. Este proyecto me ayudó a aterrizar mis conocimientos que había aprendido a lo largo del curso de química, tanto como termodinámica como la importancia del balanceo de la materia, y gracias a esto he podido entender mejor cómo sucede un fenómeno en el cual estamos presentes día a día. Esta situación problema me fue de ayuda para aterrizar los conocimientos adquiridos en clase en una aplicación de la vida cotidiana sumamente importante, las bolsas de aire. Además, me permitió conocer los efectos que los compuestos químicos involucrados generan al medio ambiente y a la salud de las personas. En este reto aprendí que las reacciones químicas en nuestra vida diaria son muy importantes. Por necesidades como estas se necesitan establecer cálculos de reacciones entre diferentes compuestos para, según lo necesitado, prever qué esperar de una reacción y así aplicarla a un sistema de la vida real.